tardes a todos. Qué privilegio estar de nuevo compartiendo la palabra del Señor en esa tarde, en ese tiempo. Y ya nos vamos acercando al final de esta serie de predicaciones que hemos titulado Esencia, las bases de la fe. Y durante este recorrido estoy seguro de que hemos visto cosas muy interesantes que nos van a servir mucho, desde cómo Dios nos escoge en su amor, desde la manera en la que nosotros debemos de vivir como iglesia. Había un capítulo entero dedicado a la unidad, a cómo tenemos que andar en unidad, vivir en unidad. También veíamos cómo debemos caminar, hablamos de cómo caminar en amor, cómo caminar en santidad, cómo caminar en luz. Hace unas semanas hablamos de una comunidad llena del Espíritu. Si lo recordáis, fue el domingo 21 de julio cuando estuve compartiendo la palabra en el teatro. Hablamos de una comunidad llena del Espíritu. La semana pasada podríamos decir que hablamos acerca de un matrimonio o de una familia llena del Espíritu. Y como digo, hemos llegado a Efesios capítulo 6 y no podemos quitarle importancia a este pasaje, porque lo que viene a continuación, lo que viene en las próximas semanas, nos habla. Hoy vamos a ver la relación de los padres con los hijos, luego veremos la relación de los jefes con los trabajadores también. Y la carta acaba considerando una guerra espiritual o una batalla espiritual, y me parece muy adecuado porque estamos viviendo actualmente una guerra espiritual, una batalla espiritual, y creo que define exactamente qué es lo que vivimos cada uno de nosotros si realmente somos discípulos de Jesús. Y considero que ha sido para nosotros un privilegio como iglesia haber tenido la oportunidad de profundizar en los primeros 5 capítulos de esta carta. Escuchadme bien, durante 3 meses y medio. Hemos estado 3 meses y medio profundizando en esta carta. Alguien que no es de nuestra iglesia le escribió a una familia de la iglesia diciéndole: qué privilegio, cuánta profundidad en la palabra. Nosotros predicamos en nuestra iglesia Efesios en 3 semanas, en 4 semanas, pero ya lleváis 3 meses hemos dicho, ¿no? 3 meses y medio sumergidos en esta carta, y nos compartían por medio de esta familia que les está haciendo de mucha bendición por la profundidad a donde estamos llegando. No estamos pasando solamente por encima del texto. Así que vamos a Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Espero que hayáis traído vuestras Biblias, ya sea en papel o ya sea en el móvil. Si es en el móvil, pues aprovecha para abrir la aplicación y ponerlo también en silencio y concentrarnos en lo que Dios nos va a hablar por medio de su palabra en el día de hoy. Porque lo primero que vamos a ver es una enseñanza o una doctrina en relación a los padres y los hijos. No sé si podéis encender un poquito de luz, que me falta un poquito de luz por toda la sala en general, también por aquí encima. Gracias. Así veo si alguien se duerme, si no se duerme, o quién está prestando atención, quién está viendo otra cosa. Creo que estamos bien ahí, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Vamos entonces, Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y vosotros, padres, no hagáis enojar a vuestros hijos, sino criadlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y fijaos, podríamos hablar tantas y tantas cosas acerca de los padres y de los hijos, más teniendo en cuenta toda la información a la que tenemos acceso en el día de hoy, ¿no? Respecto a los diferentes tipos de crianza, las maneras de educar a los hijos. Hay tantos libros, hay tantas cosas, hay tantos documentales, etcétera, que uno no sabe también por dónde tomarlo, ¿no? Pero también es interesante ver que nuestra cultura rechaza completamente lo que dice la palabra de Dios respecto a la crianza de los hijos. Así que lo que quiero compartir con esa tarde tiene que ver con mi corazón como pastor, pero mi corazón también como padre. Y mi corazón también como un hijo en el ámbito de una familia llena del Espíritu Santo. Así que si tienes hijos, si tienes nietos, la pregunta es: ¿qué es lo que tú quieres para ellos? O sea, tú cuando piensas en tus hijos, si piensas en el futuro de ellos, o tus nietos, o algún familiar, los que no tenéis hijos, no sé, ¿qué piensas para ellos? O los que aún no tenéis hijos, que ya pensáis en tener hijos, incluso ya pensáis qué es lo que queréis que sean vuestros hijos antes de que hayan nacido incluso. ¿Qué os gustaría que fueran vuestros hijos? Es una pregunta que se hace mucho, ¿no?
¿Qué queréis para vuestros hijos? La manera en la que respondáis a esa pregunta va a influir en la forma en la que los criamos. Yo tengo algunas propuestas que he encontrado de algunas cosas que vosotros mismos decís, me habéis compartido o dicen también en general. Uno de los deseos de los padres es: quiero que mis hijos sean buenos, que mis hijos sean buenas personas. Quiero que mis hijos sean felices y mis hijos que tengan salud. Lo he escuchado muchísimo, demasiado, en los padres y las madres aquí en la congregación. Quiero que mis hijos puedan tener aquellas cosas que yo nunca tuve. Quiero que mis hijos sean buenos deportistas, dicen otros. Quiero que mis hijos también tengan las oportunidades que yo no tuve. Quiero que mis hijos estudien una carrera, que tengan estabilidad económica y que tengan también éxito. Pero ahora permitidme, si queréis, darle la vuelta a la tortilla, darle la vuelta a la pregunta y deciros qué tal si la pregunta que nos hemos formulado de qué es lo que queremos para nuestros hijos es la pregunta equivocada. ¿Qué tal si tenemos que preguntarnos otra cosa? ¿Qué tal si tenemos que preguntarnos cómo quiere usarme Dios como padre, como madre, como tío, como abuelo, etcétera, en la vida de mi hijo, de mi sobrino, de mi nieto? Creo que nuestra mayor responsabilidad es entrenarlos como discípulos del Señor. Y para eso vamos a dividir este pasaje en dos partes. La primera, la responsabilidad de los hijos, y la segunda, la responsabilidad de los padres. Así que vamos a ver primero a qué somos llamados los hijos. Y es interesante, como digo, que el otro día me decían: estás hablando de comida con aquellos que tienen hambre, ¿no? Hablábamos del matrimonio y de cosas del matrimonio, aquellos que tal vez aún no se han casado y están deseando casarse. Tal vez hoy entramos también en un tema delicado, hablamos de los hijos, cuando tal vez no todos tenemos hijos aquí, ¿no? Pero te digo algo, tú eres hijo. Tú eres hijo, somos hijos los que estamos aquí. Así que vamos a ello, la responsabilidad de los hijos. La primera es obedecer con nuestras acciones. Lo dice así en el principio del versículo 1. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Para decirlo simplemente, a los padres nuestro trabajo es enseñar a nuestros hijos cómo tienen que obedecer. Pero no siempre es fácil, ¿cierto? ¿Qué es obedecer? ¿Qué significa obedecer? Obedecer significa alinearse, en este caso bajo la autoridad de los padres, cumpliendo sus normas, escuchando atentamente lo que tienen que decir y luego haciendo aquello que nos dicen que hagamos. Y es muy fuerte que la palabra de Dios apunta a que, según Romanos capítulo 1, versículos 30-31, la desobediencia a los padres, utiliza una palabra muy fuerte, tal vez una palabra que no está mucho en uso en nuestros días o que se utiliza para pensar en otras cosas, pero nos habla en este capítulo 1 de Romanos que la desobediencia a los padres tiene que ver con la depravación. Y no hablamos de la depravación sexual, hablamos de la depravación en cuanto a la profundidad del pecado. Y dice así en Romanos, dice que son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, inventores de maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Dice 2 de Timoteo 3:2 que no obedecer a los padres también es una señal de maldad en los últimos tiempos. Y dice: la gente estará llena de egoísmo, de avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, y especifica ahí, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y la lista ahí sigue. Ahora, los hijos, dice aquí específicamente, tienen que obedecer a los padres, pero dice en el Señor. Hay una condición, en el Señor. Esto no significa que solo tienen que obedecer a los padres que son cristianos, no está hablando en general, más bien significa que los hijos deben obedecer a los padres por causa del Señor, como si obedecieran directamente al Señor. En un pasaje paralelo en Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, y añade algo, dice: porque esto agrada al Señor. Los hijos deben obedecer, no porque les guste o porque es lo que sus padres quieren, sino porque es lo que Dios quiere, es lo que el Señor quiere. Es parte de su responsabilidad con Cristo. Y la última frase del versículo 1 responde a la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué debo obedecer a mis padres? Y dice ahí: porque esto es justo. Significa que eso es lo correcto, eso es lo que toca, es lo que corresponde.
Es una verdad evidente, ¿no? Los padres han traído a ese niño al mundo y puesto que tienen más conocimiento, más sabiduría que ese niño, es lo correcto que el niño obedezca a sus padres, ¿no? Pero en la práctica, vuelvo a la práctica, eso está complicado. Sobre todo aquellos que tenemos hijos más pequeños, ¿no? Por lo menos para Dulce y para mí, muchas veces no logramos que nuestra hija nos obedezca en la manera que nosotros queremos que ella nos obedezca, ¿no? O por lo menos en la casa. Una cosa es fuera de casa, porque fuera de casa mi hija es magnífica, es estupenda. Yo digo que de grande será predicadora del Evangelio o actriz. Una de las dos, por las caras, por lo que sabe hacer, como digo, cuando está fuera de casa. No es difícil que la regañemos cuando está fuera, porque parece una modelito, princesita, se porta todo súper bien, súper correcto. ¡Ja! Si tuviéramos cámaras en casa y vierais la cantidad de cosas que ella llega a hacer. Leímos un libro hace unos años que, cuando Aitana era más pequeña, tenía un par de años, y el libro se titula Pastoreando el corazón de tu hijo, ¿no? Y nos chocó, hay un punto en la lectura de este libro en la que dice que tu hijo tiene que obedecer a la primera, que eso de contarle 1, 2 y 3, que no sirve, que tenemos que esperar de nuestro hijo obediencia a la primera. Y escrito por unos americanos, obviamente, ¿no? Ahora, que yo me pregunto, ¿no? Cuando acabamos de leer esa frase, le digo yo a Dulce, ¿acaso tú y yo obedecemos a la primera? O sea, ¿cómo esperamos de nuestros hijos que hagan algo que nosotros ni siquiera hacemos? Ya no solamente con los demás, con Dios. Hay personas que estáis aquí sentadas que Dios lleva años diciéndoos algo, pero no obedecéis. Entonces, ¿cómo esperas que tu hijo también obedezca? Obediencia a la primera, qué dificultad. Bueno, en fin, complicado. Seguimos. Los hijos deben o debemos obedecer en las acciones y también honrar con nuestras actitudes. Dice así el versículos 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Yo creo que hace años os conté esta escena que presenciamos Dulce y yo en directo en la iglesia que pastoreábamos anteriormente. Pero había una niña que no se estaba quieta, pero en ningún momento no paraba. Estábamos en la alabanza y ella saltaba, se sentaba, volvía a sentarse, cogía el bolso de la madre, lo vaciaba ahí delante de toda la iglesia. Después se volvía a sentar. Llegaba el tiempo de la predicación y como era una niña un poco ya grandecita, la madre quería que se quedara ahí y se quedaba sentada. Después la veías gateando, después otra vez sentada. Y al final la madre la cogió del brazo y le dijo, cállate ya y estate aquí quieta y sentada. ¿Y sabéis qué le dijo la niña? Le dijo, por fuera estoy sentada y callada, pero por dentro estoy de pie y estoy gritando. Hay desobediencia en nuestro interior, en nuestra actitud. El apóstol Pablo está citando el 5.º mandamiento que describe una disposición del corazón. Dice Proverbios 20:20, al que maldiga a su padre y a su madre. Este versículo es muy triste. Al que maldiga a su padre y a su madre, dice, su lámpara se le apagará en la más densa oscuridad. Ahora tal vez deberíamos preguntarnos, ¿qué significa honrar? Honrar, entre otras cosas, es respetar, es enaltecer, es premiar el mérito de alguien, dar honor, dice el diccionario, ¿no? Honrar es medir el valor de alguien en una balanza y darte cuenta de que esa persona tiene un gran valor, tiene un gran peso. En cambio, deshonrar significa tratar a los padres, en este caso, a la ligera. No valen nada, no pesan nada. En general, las cosas les van mejor a aquellos que obedecen y honran a sus padres. Dice así el versículo 3, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Así que hay bendiciones y hay beneficios de la obediencia. En primer lugar, calidad de vida, para que te vaya bien, y en cantidad de vida. Dice, y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y me acordé de la canción, aquella de la bendición, ¿os acordáis? Que se hizo tan famosa durante la pandemia y la cantaban en todas las iglesias, menos en la nuestra. Porque nosotros somos originales y no queríamos copiar y que todo el mundo con la misma cancioncita. Nosotros no. Pero la canción es muy interesante, la letra es muy interesante y esa canción está basada en Deuteronomio capítulo 4, versículo 40, que dice así, obedece sus preceptos y normas que hoy te mando cumplir. De este modo, a ti y a tus descendientes os irá bien y permaneceréis mucho tiempo en la tierra que el Señor vuestro Dios os da para siempre. Quiero hablar ahora de la responsabilidad de los padres. Y al llegar al versículo 4,
vemos a qué son llamados los padres. Específicamente, el apóstol Pablo dice padres, pero en el contexto se entiende perfectamente que le está hablando al padre y a la madre. Lo digo para que las madres estéis también atentas y no pensáis, esto es solo para mi marido, ¿va? Como hacen algunas. No, esto es para todos. Cuando dice el apóstol Pablo padres, es padre y madre. Está hablando a la familia y se entiende perfectamente por el contexto. Dice, y vosotros, padres, no hagáis enojar a vuestros hijos, sino criadlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y antes de examinar este versículo, creo que es interesante examinar el contexto cultural en el cual el apóstol Pablo escribe esto. Roma tenía una ley llamada la patria potestas, que significaba el poder exclusivo del padre, en este caso del padre del varón. Pater familia se le llamaba. Los hombres que eran ciudadanos romanos tenían autoridad absoluta sobre sus familias. Por ley, sus hijos, sus esposas, los esclavos eran considerados propiedad personal del patriarca, del padre de familia. Y él podía hacer con ellos absolutamente lo que quisiera. Un padre disgustado podía repudiar a sus hijos, podía venderlos como esclavos, o incluso, algo más fuerte, podía matarlos si así lo deseaba. Cuando nacía un bebé, ese bebé se colocaba a los pies del padre y el padre miraba al bebé y si el padre lo levantaba del suelo y lo tomaba en brazos, era una señal de bendición y de que querían que continuara adelante con la vida de ese bebé. Pero si el padre solamente lo miraba y se alejaba y lo dejaba ahí, significaba que podían hacer con ese bebé lo que quisieran porque el padre ya no lo quería. Las cosas no son mucho mejores hoy en día, ¿verdad? ¿Sabíais que desde el año 1973 hasta el día de hoy se han abortado 65 millones de bebés? Los niños se han convertido en una mercancía desechable en nuestra sociedad, como lo era también en la antigua Roma. La mayoría de informes actuales señalan que si el padre da el paso, si el padre dice, sí, continuemos adelante con el embarazo, la madre lo va a aceptar también y elegiría la vida en la mayoría de las ocasiones. Ahora, la Biblia llama a los padres cristianos, nos llama a los padres cristianos a un estándar, a una norma diferente. Así como era revolucionario en aquella época, en la época en la que se escribe esto, que los padres guiaran amorosamente a sus hijos. En el primer siglo esto era algo que no era inconcebible. Hoy necesitamos desesperadamente a padres y madres que amen y que guíen fielmente a sus hijos, que los guíen bien. Nuestros hijos no son propiedad nuestra, son portadores de la imagen de Dios que necesitan ser dirigidos y ser entrenados. Y cada vez que esto queda un poco entre bambalinas, como se dice, la gente no suele enterarse de estas cosas, pero cuando hacemos una presentación de un niño, antes tenemos una pequeña entrevista con los padres y una cosa que les preguntamos a los padres, que es difícil y es dura, y también nos hemos contado en muchas ocasiones cuánto nos costó a Dulce y a mí tener a Aitana. Estuvimos 5 años hasta que descubrieron que el problema lo tenía yo, me hicieron una operacioncita que ya sabéis todos en dónde y pudimos entonces tener a la Aitana. Así que una pregunta muy dura que me planteó mi suegro unos días antes en el que hicimos la presentación de Aitana en la iglesia. Mi suegro me dijo, ¿tú estás dispuesto a que así como Dios te la ha dado, Dios se lleve a la Aitana? Y me hizo pensar muchísimo. Llorar, por supuesto. Pero esa misma pregunta la trasladamos a los papás que presentan a sus hijos. Porque presentar no es subir aquí, hacer una oracioncita y nos vamos, lo hemos dicho muchas veces. Presentar a los niños es un compromiso de parte de los padres de criar a esos hijos en el Señor, pero también de la congregación de acompañarles en esa crianza. Y una pregunta que les hacemos a ellos antes de la presentación, cuando tenemos esa conversación es, ¿estás dispuesto a entregárselo al Señor? Si el Señor llama a tu hijo, ¿se lo das o no se lo das? Como digo, nuestros hijos no son propiedad nuestra. Así que los padres estamos llamados a proveer un ambiente de crianza apropiado donde nuestros hijos puedan amar y puedan servir a Cristo. En esencia, Pablo nos desafía a ver la palabra padres como un verbo, no solamente como un sustantivo. Puede ser biológicamente fácil, aunque muchas veces no lo es, pero puede ser biológicamente fácil poder llegar a ser padre, pero bíblicamente
Es desafiante llegar a ser padres de nuestros hijos. Lo primero que nos dice es evita el enojo. El primer deber de un padre está en negativo. Dice, y vosotros padres no hagáis enojar a vuestros hijos. Otras traducciones dicen, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Otras dicen, no exasperéis a vuestros hijos. Así que papás, no debemos hacer enojar a nuestros hijos, ya sea a propósito o sea por descuido. Creo que Pablo empieza con una advertencia negativa porque sabe que los padres, siendo humanos, a veces abusamos de nuestra autoridad en la casa. Y nos está hablando de no hacerlos enfurecer, irritar o amargar. Y el tiempo presente del verbo nos indica que debemos dejar de hacer algo que es común y continuo. No exasperéis a vuestros hijos, no lo hagáis enojar, no os hagáis enfadar. Es algo que hacemos continuamente, ¿no? La palabra enojo también se refiere a ira, a resentimiento. Esta semana justamente, hace 2 días creo, ya tenía la predicación prácticamente terminada y salimos a hacer algunas compras por la tarde y estábamos ahí y de repente Aitana iba a entrar al ascensor y de repente veo que hace como un tirón así para atrás y digo, ¿qué le pasa a esta niña? Pues claro, que su madre les tiró de la trenza que llevaba y yo me quedé así, dije, ¿qué ha hecho la niña ahora? Y le pregunto a Dulce, digo, ¿qué ha hecho la nena? Nada, pero le quería estirar, me dice. Y claro, la Aitana cuando le estiró, ¡ay, duele, no sé qué, no sé cuánto! Y como ponía cara y se quejaba y le vuelve a estirar. Y por 3 o 4 veces le estiró. Y le digo a Dulce, perfecto, le digo, esta semana voy a predicar acerca de no exasperar a vuestros hijos, le digo, y aquí bajando el ascensor, haciéndome enfadar a la niña de la nada. Para un día que está tranquila, le estira de la coleta para que la niña se queje y esté molesta. Mira, esta advertencia es más profunda que ese tirón de la trenza, ¿vale? Esa advertencia nos llama a evitar cualquier cosa que pueda romper el espíritu de nuestros hijos. Colosenses 3:21 amplía esta precaución y dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Y fíjate, dice, no sea que se desanimen. Cuando exasperamos a nuestros hijos, pueden volverse amargados, desanimados. Y aunque a veces los niños se enojan por su propio egoísmo, eso es así, o su inmadurez, otras veces los padres somos culpables de irritarlos y de molestarlos. Podemos provocarlos al molestarlos expresamente, al descuidarlos de una forma cruel o por cualquier otra actitud o acción intencional o descuidada también que los lleve a ese enojo, a esa exasperación. Algunas formas en las que los padres podemos exasperar a nuestros hijos son esta. La sobreprotección, el abuso de castigos, el favoritismo. Si tenéis más hijos, no hagáis como mis padres, que yo era el favorito, que era el mayor, y claro, pobre mis hermanos. Las expectativas poco realistas. A veces proyectamos sobre ellos, como decía antes, cosas que son irreales, pero al final eso los frustra, ¿no? Expectativas poco realistas. La búsqueda de culpables, el desaliento, las negligencias, la disciplina incoherente, la disciplina excesiva, cuando no hacen nada y están castigados, ¿por qué? Porque te apetecía castigar. ¿Lo habéis hecho o no lo habéis hecho? ¿No? Creo que a veces sí lo hemos hecho. El regaño constante. ¿Es divertido ir a un supermercado los viernes por la tarde? Bueno, divertido tampoco. Pero ver la relación de los padres con los hijos, increíble, en el supermercado. Pero hay momentos en que ves a los padres hartísimos, que te darían ganas de ser psicólogo familiar o consejero familiar para empezar a repartir tarjetas y decir, venid a mi consulta esta semana, venid a mi consulta. Porque es increíble. Hay padres que se pasan todo el pasillo regañando a los hijos. No pueden hacer nada, no pueden tocar el carrito, no pueden tocar los yogures, no pueden tocar lo otro, no pueden... Pues ¿para qué los llevas al súper? Si no les dejas hacer nada. Otra cosa es como hizo mi hija también, que empezó a saltar en el palé de las galletas del Mercadona. Y las primeras galletas de arriba parecían pan para rebozar la carne, ¿sabes? Habían quedado polvito ya. Y entonces luego se pone a rebuscar las de abajo para coger las que no están rotas. Y le digo, ahora la niña que venga a buscar las galletas estarán todas machacadas. Y me dice, sí. Es complicado la crianza de los hijos, ¿no? Pero podemos regañarlos constantemente, podemos también tener hipocresía, podemos tener ira con ellos. Puede haber abuso físico con nuestros hijos, abuso emocional también. Y recuerda que
Recuerda que Dios ha ordenado a nuestros hijos que nos honren. Así que cuando les provocamos a ira, estamos causando que ellos mismos rompan ese quinto mandamiento. Y en esos casos somos culpables por desobedecer Efesios 6:4 y también doblemente culpables por hacer tropezar a nuestros hijos. Ahora, hay un contraste. Dice, y vosotros, padres, no hagáis enojar a vuestros hijos. Dice, sino criadlos según la disciplina e instrucción del Señor. La segunda cosa es valorar a tus hijos. La frase criarlos significa nutrir o alimentar. Se usa en Efesios también 5:29, refiriéndose al papel del esposo y al cuidado que tiene que tener con la esposa. Así que debemos cuidar a nuestros hijos como lo haríamos también con una planta frágil. Debemos criar a nuestros hijos porque no se van a criar ellos mismos, no se crían solos. Así que papás debemos tomar un papel activo en moldear el carácter y la conducta de nuestros hijos. Un pastor lo expresa de esta manera. Dice, lo que arruina a la mayoría de los niños no es lo que sus padres les hacen, sino lo que no hacen por ellos. En un estudio que se realizó durante 50 años a diferentes familias cristianas y no cristianas, arrojó como resultado que la mayoría de jóvenes adultos que siguen a Cristo, escucha bien, provienen de hogares no cristianos. La mayoría de jóvenes adultos que siguen a Cristo provienen de hogares no cristianos o de hogares donde crecieron enamorados de Jesús, porque sus padres estaban enamorados de Jesús. La pasión de sus padres por Cristo impregnó completamente sus vidas y pasó a través de sus poros también a sus hijos. Y este estudio sugiere que las posibilidades de convertirse en un creyente comprometido son mejores para un niño que crece en un hogar no cristiano que para un niño que crece en un hogar con un ambiente espiritual tibio. ¿Sabéis qué es tibio? Ni frío ni caliente. Así que padres y madres, ¿cómo nos está yendo con esto? ¿Estamos modelando una fe auténtica? ¿Estamos proporcionando un ambiente de crianza en el hogar en el que nuestros hijos puedan crecer, amar a Cristo, servir a Cristo? Como alguien ha dicho, una forma de corregir a tus hijos es corregir el ejemplo que les estás dando. Punto 3, disciplinar y dirigir. Fijaos que dice, y vosotros, padres, no hagáis enojar a vuestros hijos, sino criadlos, dice, según la disciplina e instrucción del Señor. Por desgracia, hay muchos padres hoy en día que practican un tipo de crianza, que no sé si, no recuerdo bien el nombre, si era este o no, pero le llaman crianza no invasiva, crianza positiva, crianza permisiva. Es decir, dejar que los niños hagan sus cosas y hagan lo que les dé la gana hacer y no intervenir en su curso porque ellos van a aprender solitos. Y sobre todo no decirles que no a los niños. No pueden escuchar la palabra no porque eso es malo para ellos, es malo para su autoestima, es malo para cuando crezcan, es malo porque van a abusar de ellos, es malo por esto, por lo otro. Creo que estamos un poco locos. Los padres no son lo bastante firmes con sus hijos por miedo a perder su amor o a provocar su resentimiento, pero esto no es algo nuevo, no es de esta época solamente. Fíjate, dice en Proverbios 29:15, la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Y me encontré con esta cita que dice, los niños que nunca rinden cuentas de sus actos seguirán por la vida pensando que nada es culpa suya y que la gente les debe todo. La Nueva Traducción Viviente traduce así Proverbios 13:24. Dice, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Y os lo voy a traducir de otra manera. Negarse a corregir es negarse a amar. Ama a tus hijos disciplinándolos. Y aprovecho para decir algo y que quede claro que esta es mi opinión, mi interpretación del texto bíblico. Aquí la palabra vara en estos versículos es la misma palabra vara que aparece en el Salmo 23. Y en el Salmo 23 dice que la vara y el cayado, ¿qué? Nos infunden aliento. O sea, entiendo que más que una vara para pegarles, porque además, si la supuesta corrección
les va a dejar una marca de cualquier forma, pues eso ya no es disciplina. La disciplina no hace daño, ¿no? Pero ¿no nos estará diciendo a los padres que usemos la vara con los hijos de la misma forma que Dios usa la vara para con nosotros? Si para los adultos entendemos que en el Salmo 23 dice que la vara y el cayado nos infunden aliento, ¿no será que debemos también infundir ese aliento a nuestros hijos? Eso no quiere decir no corregirlos, ¿no? Guiando, andando con ellos, siendo ese cetro que dice ahí también. Estoy convencido de que en Proverbios se nos habla de dos cosas. Se nos habla de la vara y de la corrección, ¿no? Y la idea más grande para vara sería lo que nosotros conocemos como las consecuencias, ¿no? Y corrección sería una reprensión verbal. Es posible que algunos padres duden en disciplinar a sus hijos porque piensan que están siendo poco amables con los hijos, pero en realidad, cuando no los disciplinas, estás siendo más que cruel. Cuando no los disciplinas, no los estás amando. Si amamos a nuestros hijos, entonces los amonestaremos, ¿no? Reprenderemos, disciplinaremos. Dice en Hebreos 12:6, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Pero yo no he visto nunca que baje un palo enorme ahí del cielo y que Dios me dé, ¿no? O sea, hay diferentes formas de azotar. Y creo que tenemos que entender eso. Hebreos 12:11, un poquito más abajo, habla de la disciplina amorosa de Dios en nuestras vidas, mostrando que en realidad tiene mucho beneficio para nosotros. Dice, ciertamente, ninguna disciplina, y eso estamos de acuerdo todos, en el momento de recibirla parece agradable, ¿no? ¿A quién le gusta ser disciplinado? No nos gusta, ¿no? La realidad es que no nos gusta. Dice, en el momento de recibirla, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella. Así que la razón principal por la que estamos llamados a disciplinar a nuestros hijos es por la depravación o la pecaminosidad del pecado. Y la meta principal es ayudar a nuestros hijos a ver que el Evangelio es la solución a la pecaminosidad egoísta para que se conviertan en discípulos para toda la vida. Discípulos de Jesús para toda la vida. Proverbios 19:18 dice, corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. Qué fuerte, ¿no? Otra traducción puede ser, disciplina a tus hijos mientras tengas la oportunidad, porque consentirlos los destruye. Proverbios 29:17 añade, disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. Ahora es importante entender la diferencia entre disciplina y castigo. ¿El propósito del castigo cuál es? Mortificar, infligir un daño, dice el diccionario de la Real Academia, y ese castigo se centra en algo del pasado. Pero el propósito de la disciplina es promover el crecimiento mirando hacia el futuro. ¿En qué se va a convertir ese pequeño o esa pequeña? Así que padres, nuestros hijos están buscando que los entrenemos y que los amemos disciplinándolos. Porque dice Proverbios 22:15 una verdad muy grande. La necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. Y es que en el centro de la disciplina está el discipulado. Esta semana he leído algunas secciones de un libro que me ha resultado muy útil de Charles Swindoll, titulado La crianza de los hijos, y el subtítulo es muy guapo, dice, de sobrevivir a prosperar. El subtítulo añade, cómo edificar una familia saludable en un mundo cambiante. Y en el capítulo 3 de este libro hay un momento en el que Charles Swindoll dice lo siguiente, os lo voy a leer. Dice, los niños anhelan tener límites bien definidos e inmovibles que les ayuden a hallarle sentido al mundo que les rodea. Ningún niño quiere su propia autoridad. Eso aterra. Le hace sentirse cada vez más inseguro, temeroso, insolente y caprichoso. Pero disciplinar a un niño requiere autodisciplina consistente de parte del padre o de la madre. Definir límites saludables para un niño y obligarlos a que los cumpla es la parte más difícil de ser mamá o de ser papá. ¿Por qué? Porque nadie, dice él, termina esa frase, nadie quiere ser el villano. Y no sé si os ha pasado también a vosotros, os pasa en la actualidad, pero cuando Dulce regaña a Aitana,
porque suele ser ella la que más la regaña, esa es la verdad. Yo la disciplino. Entonces, cuando Dulce la regaña, ¿qué hace ella? Viene, ¿dónde va? Corriendo al Papa. El Papa, dice. Y se acerca ahí y me abraza y digo, ¿qué te pasa? Y me dice, la mamá. Porque la mamá le ha hecho algo, le ha regañado, le ha dicho alguna cosa, ¿no? La está educando. Porque si la dejamos, como os digo, a lo salvaje y a lo libre, pues podría pasar cualquier cosa, ¿no? Pero es interesante ver la cara de ellos cuando les haces a entender y les explicas la situación que está pasando y por qué su madre la ha regañado, ¿no? Y decirle que la mamá no es la mala, que la mala eres tú, que te estás portando mal, y estás haciendo esto, esto y esto, ¿no? Debemos evitar exasperar a nuestros hijos mientras los valoramos, los disciplinamos. Luego debemos asegurarnos que los estamos instruyendo, porque podemos ver esto en la siguiente frase del versículo 4. Al final, dice, vosotros padres, no hagáis enojar a vuestros hijos, sino criadlos según la disciplina, y dice, e instrucción del Señor. Me gusta mucho lo que dice Deuteronomio 6, del 6 al 7. Dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Así que debemos enseñar la verdad tan intencionadamente que busquemos formas de transmitir con precisión aquello que estamos aprendiendo, cómo estamos viviendo y a quién estamos amando. Y fijaos que esto es más que solamente llevar a los niños a la iglesia una vez por semana, que está bien, que hay que hacerlo. Pero debemos dejar una impresión a nuestros hijos, hablándoles de Dios cuando estamos sentados en casa, aprovechando los paseos para compartir con ellos a la hora de dormir, en la mesa, cuando desayunamos, en cualquier ocasión. Lo que era parte del instinto natural en los hogares hebreos y lo que hacían ellos por costumbre, es algo que tenemos que buscar también nosotros de una forma intencional. Debemos mostrar a nuestros hijos quién es Dios, no solo en entornos espirituales formales, sino también en el aula informal de la vida cotidiana. Y por último, todo lo que hacemos en la crianza de los hijos debe ser para moverlos a confiar en el Evangelio. Grabemos las últimas palabras del versículo 4 en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice, instruirlos, ¿cómo? En el Señor. Instruirlos en el Señor. El objetivo de la crianza es que nuestros hijos abracen la gracia del Evangelio y sigan a Cristo Jesús por el resto de sus vidas. Esta frase que hemos leído es la base en la que se sostiene el versículo 1, en el Señor. Los niños son llamados a obedecer en el Señor. Somos llamados a que sean instruidos en el Señor. Y Señor es un título extremadamente exaltado, así como lo usa el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Decir que Jesús es el Señor, es decir, que Él es el Rey legítimo del universo, que Él es el que gobierna sobre el mundo entero, que Él es el comandante de todos los ejércitos del cielo, que Él es quien triunfó sobre la muerte, sobre el dolor, sobre el pecado, sobre el diablo, sobre nuestra propia depravación y que un día Él establecerá su reino en justicia. Eso es en el Señor. Martin Lloyd-Jones lo dijo de esta manera, el objetivo es hacer el cristianismo tan atractivo que los niños lo deseen. En este campamento de verano en el que hemos estado hace unas semanas, uno de los tips o consejos que compartía con los muchachos cuando se trata de compartir el Evangelio es que muchas veces tenemos vergüenza de decir que vamos a la iglesia o que asistimos a la iglesia o que nos gusta estar en este entorno de la iglesia. Y yo les dije, ¿por qué no cambiáis la pregunta y les hacéis sentir incómodos a ellos? ¿Por qué no les decís, ¿cómo es que no vas a la iglesia? ¿Pero qué haces el domingo por la mañana o por la tarde? ¿Cómo es que no vas? Eso sí que es raro, tío. Y es esa inquietud que tenemos que transmitir también con nuestros hijos. Nuestros hogares deben estar saturados con las Escrituras. Y si es que queremos ver a nuestros hijos también salvos, ¿no? Dice en 2 Timoteo 3:15, desde tu niñez, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Debemos criar a nuestros hijos
para que pongan su esperanza en el triunfo de Dios. Y quiero dejaros algunas formas prácticas de hacerlo. Educándolos para que conozcan el Evangelio de la gracia y hacer todo lo posible para que les ayudemos a abrazarlo. Educándolos para que encuentren su lugar en la causa victoriosa del Señor Jesucristo. Y esto responde al por qué cada domingo pasan aquí delante los niños. Pablo, qué pesado, tío. Es tarde, calor, salimos tarde, siempre los niños pasan, pierden tiempo. ¿Perdona? ¿Perdona? Los niños no son el futuro de la iglesia. ¿O es que no están? Yo los veo. Bueno, ahora no, porque están en su clase. Pero cuando están aquí, los niños son el futuro, no existen ahora. Están aquí delante. Están en la congregación. Son parte de la congregación. Queremos hacerles sentir que son parte de la familia cristiana, también de la familia de Dios. ¿Cierto o no? Por eso vamos a seguir llamándolos aquí delante. Y cuando sean más, pues yo que sé, donde estemos, haremos lo que sea para que estén aquí. Una, para que se den cuenta de que los amamos, que los queremos, y para que sean visibilizados. Para que ellos piensen, esta gente van a orar por mí, han orado por mí. Aitana siempre recuerda esto. Y me dice, tú no has cerrado los ojos cuando han orado por mí para ir a la escuela dominical. Le digo, ya lo sé, hija, porque estoy concentrado con otras cosas. No cuela, pero es igual. Me dice que hay que cerrar los ojos para orar. Se puede orar con los ojos abiertos también, lo sabéis, ¿no? Pasa que queda un poco creepy a veces que estamos orando y estás así. Pero se puede también, ¿vale? Sobre todo si vas conduciendo en el coche. No cierres los ojos para orar, ¿vale? Tenemos los ojos abiertos y podemos ir orando. Pero hacemos a los niños visibles, están aquí, están con nosotros, oramos por ellos. Los queremos educar para que encuentren su lugar en la historia de Jesús, en la historia de Dios, y que Él es importante. Les enseñamos también a ver todo en relación con la victoria de Dios. Hagamos lo que sea necesario para vivir vidas saturadas de Dios para nuestros hijos. Enseñándoles también que el camino del pecado es un callejón sin salida y que la justicia finalmente va a prevalecer. Así que el objetivo de la crianza no es simplemente conseguir que nuestros hijos se ajusten externamente a un conjunto de normas y de cosas que tienen que hacer. Nuestro mandato es formar hijos que busquen glorificar a Dios con sus vidas. No basta con enseñarles a hacer cosas buenas. Nuestro trabajo es enseñarles a desarrollar un estilo de vida que honre a Dios y que le agrade a Dios. Esta semana volví con mucho gozo de una visita que hicimos con unos amigos. No era visita pastoral, era una visita a tomar algo. Y estuvimos ahí un rato riendo, conversando de varias cosas, pero de verdad, me fui. Si me veis así, no estoy gordo, estoy hinchado de ese día de alegría, ¿vale? Del día que vine a esta visita, porque me dicen, Pablo, ¿conoces esta aplicación? Y no conocía esa aplicación. Una aplicación para toda la familia, no solo para niños, que es la Biblia dramatizada. Es la Biblia en audiolibro, pero con énfasis, como que fuera teatro, como que fuera actuado. Y de esa forma, dice, nosotros ponemos aquí en la tele, en el comedor, esa Biblia en audio y toda la familia estamos alrededor de esa audición. Y dice, lo ponemos bien fuerte. Y le digo, lo oyes tú y los vecinos también, ¿no? De paso todo el barrio. Pero qué interesante, ¿no? Es como familia querer que tus hijos escuchen la palabra de Dios y estar juntos alrededor de la palabra escuchando. Y de esta manera, dice, nos metemos todos ahí en la acción. Porque, como os digo, es muy, muy interesante. Vamos a hacer un resumen, ¿vale? No voy a repetir todo. Solo voy a nombrar algunos títulos de algunas cosas. La responsabilidad de un hijo es obedecer con sus acciones y honrar con sus actitudes. La responsabilidad de un padre, ¿no lo puse ahí el resumen? ¿Sí lo puse o no lo puse? ¿No? Ah, vale, eso viene después, no te preocupes. Voy a volver a repetir para que se nos quede. Responsabilidad de un hijo es obedecer con sus acciones y honrar con sus actitudes. La responsabilidad de un padre es evitar exasperar a nuestros hijos, valorar a nuestros hijos, disciplinarlos y dirigirlos, instruirlos intencionalmente y evangelizarlos y discipularlos. Así que padres, lo que nosotros queremos para nuestros hijos
debe quedar a un lado y debe moverse para qué es lo que Dios quiere para nuestros hijos. Os dejo ahora sí 2 preguntas en la pantalla y una afirmación. No son preguntas para que contestéis ahora, son preguntas para que le hagáis una foto o para que las recordéis o para que durante la semana podáis volver a escuchar la predicación y llegar a este punto y tomar nota de ellas. Pero son 2 preguntas y las he puesto en singular porque es personalizado. A veces hacemos así en general y a alguno no le cae. Pero es para todos, ¿vale? Personal, para ti. Tienes un tiempo limitado. Los hijos crecen muy rápido. Cuando te das cuenta, ya está el nido vacío, como dicen. Ya no están en la casa. Ya han crecido, ya se han marchado. Ya no tienes la oportunidad. Tienes un tiempo limitado. ¿Cómo lo vas a utilizar? Es la pregunta. La segunda es, tienes una enorme influencia. Tienes una enorme influencia. Si supierais la cantidad de cosas que no le he dicho a mi hija, que no le hemos dicho, y que ella hace porque nos imita o porque nos ve, tenemos más influencia tal vez de la que imaginamos. ¿Cómo la vas a administrar? ¿Cómo vas a administrar esa influencia? Y la afirmación es esta. Dios te ha dado una gran responsabilidad. No la desperdicies.